reino de Numidia, es decir, inscripciones oficiales de un Estado, de una sociedad estatal, de frontera, es decir, en las fronteras del reino, no controladas políticamente, pero muy relacionadas culturalmente con lo anterior. En el Atlántico, inscripciones posiblemente importadas en el reinado de Juba II o quizá un poco antes, y que luego se expandieron hacia el sur a través de las cordilleras y del desierto, y finalmente las saharianas, que serían las más recientes, incluida el Tifinagh, la escritura actual todavía de los Kargi. Pues bien, esta era la idea. Entonces, claro, ¿cómo habían llegado las inscripciones canarias al archipiélago? Pues claro, la hipótesis fundamental que tendríamos a defender era que a partir de un origen en el reino númida, la escritura se había expandido a los diferentes lugares y a Canarias tenía que haber llegado por mar. O sea, era el planteamiento más lógico que podíamos hacernos, dado el resultado que habíamos tenido en el estudio del grado de afinidad. Una vez terminados los estudios del grado de afinidad, César y yo estábamos trabajando en estudios del megalitismo en toda la cuenca mediterránea, estudiando las relaciones entre monumentos megalíticos de la península ibérica, con el norte de África, con el sur de Francia, haciendo análisis grupal, lo que les contaba antes, ¿no? De establecer variables y ver qué variables tiene cada grupo y cómo las puede relacionar entre ellas. No me pregunten cómo funciona el análisis grupal, César sabe hacerlo, yo no. Es un programa de ordenador que tú tienes que elaborar, no se compra en ninguna parte, te lo puedes hacer, no es complicado por lo visto y da unos resultados muy sugerentes. Y eso fue lo que hicimos, coger y meter toda la muestra y hacer un análisis grupal y hacer lo que se conoce como un dendrograma. Un dendrograma es un árbol que relaciona las diferentes inscripciones. Y nos dimos cuenta de una cosa muy curiosa, que el dendrograma de entrada nos daba claramente una relación curiosísima entre Canarias y el Númida, entre las costas atlánticas y las fronteras, es decir, en la zona del antedesierto, y el Sáhara Central lo ponía como un grupo prácticamente aparte. Había algunos grupos donde la muestra no era estadísticamente significativa y salían en sitios extraños, y lo que sí nos atrevimos a proponer, y todavía nos atrevemos a proponer, es que si vas hacia arriba tienes mayor distancia genética, es decir, mayor variabilidad, y eso implica que la antigüedad va hacia abajo. Es decir, que las inscripciones más antiguas serían las que tienen menos caracteres, que luego se irían, digamos, de alguna manera, ampliando según las necesidades de otros grupos, evolucionando con el tiempo. Por ejemplo, los punteados surgen en un momento determinado porque es mucho más fácil hacer 3 puntos en la arena o hacer 3 puntos que hacer 3 rayas, ¿no? Cuesta muchísimo trabajo. Los punteados son una evolución posterior por comodidad. Pero lo curioso del trabajo es que nos salían exactamente los mismos grupos que habíamos definido a través del otro análisis estadístico que es independiente de este, es decir, grupo del Sáhara Central, grupo de la costa atlántica, grupo de Canarias y grupo de Numidia, con dos cosas muy curiosas. Teníamos La Gomera metido con los númidas, lo que nos dejó un poco extrañados, ¿no? Un poco extrañados. Y luego los oasis del desierto egipcio, que quedaban también justo en mitad entre los canarios y los númidas, ¿no? Esto es lo que a veces en estudios estadísticos se llama un interloper, ¿no? Algo que está como fuera de lugar, ¿no? ¿Qué hace ahí, no? Entonces, en un momento determinado le sugería a César repetir el análisis sin esa muestra y salió pues una cosa tremendamente sugerente. Los resultados no cambian mucho, pero nos salieron claramente definidos los 5 grupos que habíamos identificado en el otro método estadístico. Un grupo númida, un grupo canario, un grupo de las fronteras de Numidia, un grupo de la costa atlántica y un grupo del Sáhara Central. Conforme te vas hacia arriba, las inscripciones son más modernas. Conforme te vas hacia abajo, las inscripciones son más antiguas. Y por tanto, las más antiguas, las que menos variabilidad genética, eran las del reino de Numidia. Es decir, pensamos que la escritura se crea ex profeso en el reino de Numidia. De hecho, ¿qué significa Tifinagh? Tifinagh significa las púnicas, es decir, las fenicias, de alguna manera.
Es como si los reyes númidas hubieran querido, aunque tenían la influencia tremenda de Cartago y sabían escribir en púnico y usaban el púnico, de crear su propia escritura para escribir su propia lengua. Eso no es raro, ha ocurrido en múltiples ocasiones a lo largo. Por ejemplo, los hititas inventaron la escritura jeroglífica hitita para escribir su propia lengua, inspirado en los jeroglíficos egipcios. Pues aquí hubiera ocurrido lo mismo. Seguimos teniendo ahí a la Gomera, y uno podría pensar, es que los gomeros eran númidas. No necesariamente. Un problema que tenemos en la Gomera es que solo tenemos las inscripciones de las Toscas del Guirre y creemos que no están todos los signos de la escritura. Solo hay 22 signos, faltan algunos típicos canarios que no están presentes, pero sin embargo sí que tienen dos cosas muy típicas de Canarias y de la isla del Hierro en particular. Una es la K con esa forma redondeada que hablábamos antes, y otra es que el signo para la N es una barra horizontal en vez de una barra vertical, que es lo típico en el númida. Es decir, no son inscripciones númidas, están más emparentadas en tipología con las canarias, aunque el estudio estadístico las sitúe ahí. Bien, dicho todo esto, la pregunta que cabría hacerse primero es esa tremenda relación que existe entre las inscripciones canarias y las númidas. Eso significa que en algún momento estuvieron en un contacto, las poblaciones que vinieron a Canarias, en un contacto muy estrecho con las poblaciones que formaban o integraban el reino de Numidia. Si nos fijamos en los primeros estudios genéticos que se hicieron sobre poblaciones del norte de África, cuando la situación política era estable todavía, descubrimos que la genética de los canarios, esto es actual, a quien más se parece es a la de los libios y a la de los tunecinos, en promedio. Es decir, de alguna manera nos está remontando nuevamente a ese sector. Tenemos datos nuevos, está la tesis de Rosa Fregel que discutía ayer con Pallarés. Tengo aquí los resultados de la tesis de Rosa Fregel, luego se los enseñaré para que vean que sí existe esa posibilidad de falsar nuestros resultados. Por tanto, ¿cuál es nuestra idea? Que la escritura líbico-bereber se inventa en el reino de Numidia como escritura oficial para escribir la lengua líbica de estas poblaciones, en las estelas, en las inscripciones monumentales donde se usa el líbico horizontal, etcétera, etcétera, y que de alguna manera esa escritura es copiada por poblaciones situadas más al sur, un poquito más al sur del reino de Numidia. Y esas poblaciones podrían ser precisamente las antecesoras de las poblaciones que poblaron el archipiélago canario, trayendo las inscripciones líbicas con nosotros. Eso también explicaría otro tema muy sugerente, el por qué hay un alfabeto de inspiración latina en Fuerteventura y Lanzarote. Pues obviamente porque debieron estar cerca del territorio romano. Y en los primeros siglos antes de la era, los romanos lo único que controlaban era la provincia de África, lo que es el norte de Túnez hoy en día. Y sabemos que hay escrituras semicursivas latinas que se parecen muchísimo a las inscripciones de Fuerteventura y Lanzarote, como esta que ven aquí arriba, que no es del norte de África, aún no se han encontrado en el norte de África, pensamos que deben estar, pero no se han encontrado, quizá porque nunca se han buscado en profundidad. Esta es de Piñalba de Villastar, en la provincia de Teruel, donde hay consonantes escritas de la misma manera que están escritas en las inscripciones de inspiración latina de nuestras dos islas, ¿no? Lo cual pues no deja de ser llamativo. Estamos hablando de esa región donde además esas poblaciones habrían estado en contacto con las poblaciones del desierto, del antedesierto en Libia, en lo que es Tripolitania y el Fezzan, y quizá, y solo muy quizá, y lo pongo con grandes interrogantes, con poblaciones más hacia el este, en territorios de lo que hoy en día es Egipto. ¿Qué conclusiones podríamos llegar? ¿Qué preguntas podemos hacernos? Y en particular para las poblaciones que escribían en líbico, Fíjense que no estoy diciendo que toda la población aborigen del archipiélago canario, pero sí esta población que sabía escribir en dos alfabetos, en Fuerteventura y en Lanzarote, es decir, no eran unos pringados. Aquí no trajeron a 4 pastores de cabras, trajeron a gente que sabía escribir, y que sabía escribir en dos alfabetos, no en uno sino en dos. Eso cuadra mucho mejor con deportaciones
que con navegaciones de fortuna. Por tanto, ¿cómo? Pues pensamos que por mar, alguien los trajo. ¿Cuándo? En torno al cambio de la era, o el siglo I, o el siglo antes o después de Cristo. Mucho antes no puede ser porque la escritura líbica creemos que no existía antes, por tanto no es factible. ¿De dónde? Del entorno de la Tripolitania o del sur de la provincia proconsular o de la provincia de Numidia. ¿Y por quién? Esa es la gran pregunta. ¿Por los romanos? ¿Por los cartagineses? ¿Por ninguno de los dos? ¿Por Juba II de Mauritania? Pues esa es la pregunta quizá más difícil de responder. Esto es una teoría, digamos, bien fundamentada en un estudio que hemos hecho sobre las inscripciones líbico-bereberes. Toda teoría científica hay que poder falsarla. Es decir, tienes que plantear una hipótesis, que tiene que haber algún experimento que pueda verificarla o corroborarla o descartarla, ¿no? Y para ello existe una posibilidad, que fue la que yo discutía ayer con Agustín Pallarés. El marcador genético U6B1. El U6B1, que no es que esté, no es en la palma donde es hiperabundante, es en La Gomera. Es decir, es un 40% de la población de La Gomera tiene ese marcador mitocondrial. Los números no los van a ver, por tanto, me van a creer lo que les cuento, pero para que se hagan una idea, no existe en el norte de África. Fíjense que está en blanco las dos últimas columnas, no se ha encontrado todavía en el norte de África, y sí que está en todas las islas. Por ejemplo, pues aquí en Fuerteventura y en Lanzarote lo tienen un 10% de la población más o menos. Yo conozco una persona que lo tiene, que se ha hecho la prueba y lo tiene, y está sentada en primera fila. Luego en las otras islas pues más o menos la misma proporción, y en La Gomera donde llega casi al 50%. Acuérdense que La Gomera es la única isla que no fue nunca conquistada, es decir, en que la población fue el lugar donde menos captura de esclavos hubo, donde menos muertos en batalla hubo, etcétera, etcétera, lo cual en cierto sentido tiene su lógica. Se conserva en la población actual y también aparece con una proporción en torno al 10% en poblaciones aborígenes, es decir, en restos óseos analizados en Tenerife y en La Palma. Son las únicas islas donde se han analizado restos aborígenes en búsqueda de este marcador, y también se ha encontrado con índices muy parecidos a los de la población actual. ¿De acuerdo? Por tanto, el U6B1 sería ideal. El U6 llegó al norte de África hace 40.000 años y luego se fue modificando con pequeñas variaciones genéticas hasta el U6B1. Ayer decía Agustín que si hace 6.000 años, sí, se pudo generar hace 6.000 años, también hace 3.000, es muy difícil establecer las fronteras genéticas de cómo evoluciona. Fíjense en una cosa muy curiosa, este es el único marcador que es realmente útil, porque, no voy a entrar en más detalles, porque saben que aparte de nuestras madres heredamos las mitocondrias, y por tanto el ADN mitocondrial solo se transmite por línea materna. Es decir, una persona que tenga el U6B1 aquí ahora mismo en esta sala es que desciende por línea matrilineal directa de un aborigen. Eso no significa que tenga un montón de parientes en medio que puedan ser de otro origen. ¿Qué pasa con el cromosoma Y? El cromosoma Y, Rosa también encontró un marcador muy, muy curioso, ¿no? Es un marcador que está en todas las Islas Canarias, el N81, pero claro, y existe en el norte de África también en gran abundancia, y sobre todo en el norte de África se da en las regiones mediterráneas del norte de África, no en las regiones saharianas. Es decir, que estamos hablando de alguna manera en ese entorno, norte de Marruecos, norte de Argelia, Túnez, Libia. Problema que también se encuentra en la península ibérica. ¿Por qué? Porque ingentes cantidades de bereberes entraron en la península ibérica con la invasión árabe musulmana. Y por tanto no sirve para rastrear el origen de la población canaria. Por tanto tenemos ese U6B1. Ayer discutíamos de si se puede encontrar en el norte de África o no. Creo que no veo a Agustín hoy no ha venido. Mis conversaciones con Rosa, la última vez que hablé con ella hace 1 año y medio, ella me confesó que es que no habían buscado en el sitio adecuado. Es decir, no hay datos todavía del sur de Túnez y de Libia, no los hay genéticos.
Por tanto, yo no pierdo la esperanza de que algún día se pueda encontrar el U6B1 en esas regiones, donde encontramos lugares llamados Gomera Sen, por ejemplo, en el sur de Túnez, literalmente los de la Gomera. O quizá en el norte de Marruecos, ¿no?, donde sabemos que también hay una región que se llamaba La Gomera, el Peñón de Vélez de La Gomera, y que es un grupo tribal integrado por diferentes grupos, de los cuales hoy en día solo 3 de ellos siguen siendo berberófonos. La mayoría han perdido la lengua bereber y hablan árabe, pero ellos se siguen considerando de alguna manera bereber, se llaman a sí mismos Gomara. Pero claro, lo chocante es de dónde viene el nombre Gomara. ¿Saben lo que significa Gomara? ¿Alguien lo sabe? No. Pues Gomara significa los que viven en la fortaleza. Entonces, a lo mejor, a los Gomara de la isla de La Gomera, la isla de la fortaleza, es un término geográfico el que denominaba la población, es decir, a lo mejor no podemos rastrear su origen en tribus actuales del norte de África, pero yo no pierdo la esperanza de que nuestra hipótesis fundamental, basada en la escritura líbico-bereber y ahora también en la de inspiración latina, la voy a seguir llamando así porque no me sale ninguno de los otros 3 términos, en esos lugares del entorno de las fronteras del imperio, al sur del reino de Numidia, al sur de la África proconsular, fuera el lugar de origen de las tribus que poblaran el archipiélago canario en su totalidad, pues hace un poquito más de 2000 años. Y espero que alguna vez encontramos las pruebas para poder verificar esa teoría. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. Si alguien tiene alguna pregunta ahora, sí. Sabemos si es escritura, pero parece que eso sí, que alguien la denominaba los arañazos de arado, que se dan en el transporte. Yo me lo he visto profesional. Marcial me dijo que no está recogido. Ya, el problema es que son surcos, tratar de encontrar, o sea... No, pero no son surcos, hay uno de los que yo acabo de ver, que yo no falo, ese que parece como una A con el rabito. No, como una Y, como una U, se repite. Es Claro. muy difícil de hacer un surco de arado, porque aparte de piedra pequeñita, que un arado